esta maratón, Ricardo de Marco, no les voy a decir cómo estaba aquí elongando, practicando, profesor titular acá del Departamento de Astronomía e investigador del Centro Cata. Hola, Connie, ¿cómo estás? Bien, motivada, motivada por la corrida, pero motivada también por lo que vamos a hablar hoy día. Sí, mira, hoy día estuve ahí seleccionando qué tema íbamos a hablar y bueno, traje mi torpedo por si acaso. Permiso, me gusta transparentar esto porque es que de verdad el trabajo que se da, ¿para qué lado va? A la 1. Eso es los temas que no necesariamente domino. Pero es que aunque intente lo otro me lo sé de memoria, pero intente no voy a entender. No, hay hartas cositas, hartas cosas interesantes y a mí siempre yo me preocupo en dar la información lo más precisa posible. Pero aquí los temas en realidad yo lo empecé a preparar, lo empecé a leer y me di cuenta de cosas realmente sorprendentes. Entonces hoy día quiero un poco más que hablar del detalle técnico. Ya. Realmente sorprendámonos con las cosas que hay afuera en el universo. ¿Ya? Me tinca, porque hay un tema que es el que tenemos primero en torno a... yo creo que cosas pesadas conocemos acá en la Tierra, algunos más pesados que otros. Por supuesto, obviamente. Pero, ¿qué pasa fuera de la Tierra? ¿Qué pasa fuera de la Tierra? Bueno, resulta que se han descubierto unos planetas. Primero vamos a partir con unos planetas que son como Júpiter. Ya. Son muy parecidos a Júpiter en cuanto a tamaño, masa, andan por ahí. Ya. Pero la particularidad es que están extremadamente cerca de sus estrellas. Ya Júpiter está bien lejos en relación al Sol. Claro. Estos planetas orbitan estrellas que son muy parecidas a nuestro Sol, pero están mucho más cerca de lo que está Mercurio del Sol. Mucho más cerca, unas 10 veces más cerca más o menos. Entonces esto... Paréntesis, ¿ese Sol es igual o más o menos? Es muy parecido al Sol, tiene más o menos... un poquito más grande, tiene un poquito más de masa, ¿ya? Son estrellas distintas, son soles distintos. Estos son planetas alrededor de distintas estrellas, pero están extremadamente cerca y por lo tanto, ¿qué es lo que uno puede esperar? Que sean muy calientes, la temperatura es muy elevada, ¿ya? Partía con eso. Como un sauna. Es como un sauna, pero más que un sauna, estamos hablando de temperaturas que son de más de 1000 grados centígrados, son más de 2000 grados Kelvin, que se usa mucho en ciencia. ¿Ya? Al punto tal que, por ejemplo, si nosotros conocemos el hierro. Sí. ¿Ya? El hierro es un metal súper pesado. El hierro es el metal más pesado que pueden formar estrellas por procesos de fusión nuclear en su núcleo y marcan básicamente el periodo final de la vida de estrellas muy masivas, que vamos a hablar también hoy día, más hacia el final. Sí. Y resulta que en estas condiciones el hierro, por ejemplo, se puede evaporar. A ese nivel estamos hablando. Dependiendo las variaciones de temperatura que hayan, se podría volver a condensar y en uno de estos planetas se especula que podría haber lluvia de hierro. Aquí en nuestro planeta tenemos lluvia de agua, aquí es muy rico, muy refrescante. En Venus tenemos lluvia de ácido sulfúrico por la composición química de la atmósfera de Venus. Aquí podría llover hierro, o sea, es como medio raro. Y sin querer, los astrónomos se dieron cuenta que las atmósferas de estos planetas encontraron un átomo, un elemento, que es 2,5 veces más pesado que el hierro, que es el bario. Ya, que es lo que estamos Exacto. acá. ¿Cómo se hace eso? Resulta que estos planetas son tan grandes, tienen atmósferas muy dilatadas, por lo tanto es muy fácil observar la luz de la estrella a través de la atmósfera de esos planetas. Y los átomos que hay en la atmósfera de estos planetas producen marcas en el espectro de la estrella y esas marcas corresponden a los elementos químicos que hay ahí presentes. Entonces los astrónomos empezaron a ver, mira, ahí hay tal compuesto, ¿ya? Y entre ellos encontraron bario. La pregunta es, ¿cómo es que se puede observar el bario en la atmósfera de estos planetas, siendo que es más pesado que el hierro y por lo tanto por gravedad debería hundirse y no ser observado? ¿La gravedad es distinta ya? No, la gravedad es la misma. Estos planetas tienen más o menos la gravedad que tiene Júpiter por su masa, que es mucho más fuerte que la gravedad que tenemos acá en la Tierra, ¿ya?
En el caso de nuestro planeta, el hierro está hacia el núcleo, digamos, de la Tierra, ¿ya? Pero aquí está en la atmósfera. Yo me puse a pensar, porque hay que... cranearlo un poco. Claro, yo no soy especialista en este tema de planeta, de exoplaneta, pero cada vez me sorprende más y me fascina más. ¿Va a cambiar la línea de investigación? Te estás tentando. Casi, un poco ir a lo mejor por la parte de astrobiología, eso me interesa bastante, cada vez me está interesando más. Entonces yo me puse a pensar, bueno, si podemos especular al respecto, y esto es mi especulación personal, no es la explicación necesariamente, pero imaginemos, estos mundos son muy, muy, muy calientes, ¿ya? Y si hay mucha temperatura y sobre todo diferencias de temperatura, a lo mejor las atmósferas de estos planetas son como la superficie del Sol, que es una atmósfera convectiva. Hablamos de un proceso físico que se llama la convección. Esto es mi especulación. De nuevo, Carl Sagan lo decía, no hay que tener miedo en especular, pero sí hay que ser prudente y identificar lo que es especulación de lo que es realmente un hecho confirmado científicamente. Así que esto es especulación, pero podría ser. En el Sol ocurre este fenómeno de convección. ¿Qué es lo que es? Lo mismo que ocurre en la cocina cuando uno tiene una olla y va a hacer tallarines y uno calienta la olla. ¿Y qué le pasa después de un rato el agua ahí? Empieza a hacer burbujitas y empieza a burbujear la superficie. Eso es convección. Es cuando, en este caso, el agua, que se calienta más en el fondo de la olla, al calentarse se producen celdas de agua que por la alta temperatura se expanden. Empiezan como a al empujar. expandirse, disminuyen su densidad y flotan a la superficie, en el medio que está a una temperatura un poco más elevada. Cuando se enfrían, se vuelven más densas y caen de nuevo por su propio peso. Y así están haciendo. A lo mejor en estos planetas podría ocurrir algo así por un proceso de convección. Se me ocurre a mí que el bario podría estar yendo de las partes más profundas, donde es natural por gravedad tenerlo, y con esto diferencia de temperatura llevarlo por convección a las capas más elevadas, que lo haría más fácil de detectar. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿con qué telescopio o cómo llegamos a eso? A saber, porque evidentemente no es como que lleguemos allá y vamos a sacar un poquito y vamos a estudiarlo. No, de hecho, este descubrimiento fue totalmente así de sorpresa. De rebote. Nadie se lo esperaba. Esta es la primera vez que se detecta un elemento así de pesado en la atmósfera de un exoplaneta. La primera vez. ¿Ya? Y en esto, ¿cómo viene a cambiar? Me gusta cuando tú hablas de esto, es como descubrimiento y cosas que rompen un poquito, marcan un antes y un después, porque evidentemente hay cosas que surgen más preguntas. Por supuesto. ¿Por qué está eso? Pero también nos calzan otras cosas que habían anteriormente, como decir, oye, ¿podría existir esto en otro planeta? Esto abre expectativas y posibilidades enormes. O sea, si estos planetas tienen este tipo de átomos muy, muy, muy pesados, de hecho, el bario es como el 18º elemento más común en la superficie de la Tierra. O sea, es característico encontrarlo, por ejemplo, en planetas rocosos. ¿Ya? No es el más común, pero está ahí presente. Acá están en mundos totalmente gaseosos. ¿Cómo llega el bario? Me puse allí un poco a investigar. Y el bario en realidad se produce en procesos que ocurren en estrellas parecidas más al Sol o de menor masa, cuando están evolucionando y están ya en sus etapas más postreras de sus vidas, ya que están como muriendo. Se producen procesos en el interior de estas estrellas que producen el bario. Ahora, para llegar el bario a los planetas se forman de la materia que forma esas estrellas. ¿Ya? Pero el bario, si no la están produciendo esas estrellas, si están produciendo bario, todavía el bario está en su interior. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tiene que haber habido una generación previa, a lo mejor, de estrellas que enriqueció el medio con bario del cual se formó esta estrella y se formaron estos planetas. La evidencia no es muy contundente, pero una de estas estrellas puede que tenga una estrella compañera. Y el bario se forma y se detecta en ciertas estrellas que tienen compañeras, que son capaces de formarlo, y a través de un proceso de como que le roban masa, que también vamos a hablar un poquito de eso al final, pueden capturar este bario, y a lo mejor ahí comparten un poquito, y de ese material se formaron estos planetas.
las posibilidades son increíbles. Si existe varios, vaya a saber qué otros átomos pesados hay allá afuera y que no conocemos. ¿Y en los planetas antiguos existirán varios? Los planetas, a ver, eso, ahí vamos a la otra parte, que es extremadamente interesante. Esto yo me puse a leer y como que en algún minuto se me pararon los pelos, ¿ya? Y aquí estamos hablando... Vamos a explotar cerebro acá. Vamos por ya, exacto. Después van a, Lago, por favor. Prepare el emoticón, por favor. ¿Qué pasa? A ver, planetas antiguos, ¿ya? ¿Dónde uno podría encontrar planetas antiguos? En estrellas antiguas, por cierto, ¿ya? Y bien lejos. Y sí. Bien, no necesariamente bien lejos, en distancia no. Ya. No en distancia, pero estrellas que están ahí hace mucho, mucho, mucho tiempo. Estrellas que se formaron y murieron incluso antes que se formara nuestro planeta. Estamos hablando de unos 10.000 millones de años, un poquito más por ahí, ¿ya? Nuestro planeta tiene apenas 4.500 millones de años, el Sol tiene unos 5.000 millones de años, al Sol le quedan todavía otros 5.000 millones de años más. Y cuando el Sol muera, y aquí vamos a hacer la conexión, y por eso a mí como que se me paran los pelos. Cuando el Sol muera dentro de 5.000 millones de años más, le va a pasar un proceso que es común de las estrellas, que son de más o menos poca masa como el Sol. El Sol va a empezar a hincharse, se va a transformar en una gigante roja. En el proceso de gigante roja, la Tierra va a quedar girando dentro del Sol, dentro de la atmósfera del Sol. El Sol nos va a tragar. Por cierto que va a tragar a Mercurio, va a tragar a Venus. Desintegra, así va... Bueno, el Sol crece un poquitito más, la luminosidad aumenta un poquitito más y acá ya todo el agua del océano se evapora y nosotros ya estamos... nada que decir, justamente. Pero lo increíble de esto, bueno, el Sol se va a desprender de sus capas. Ya. Y lo que va a quedar al descubierto es su núcleo. En un principio muy caliente, pero después se va a ir enfriando, ¿ya? Esas capas externas que se desprenden, nosotros en astronomía le llamamos nebulosas planetarias. No tiene mucho que ver con planetas, ¿ya? Es por algo histórico simplemente que se llaman nebulosas planetarias. Pero lo que queda en el centro es el núcleo descubierto de esa estrella, el corazoncito de la estrella, es lo que llamamos una estrella enana blanca. Y esas estrellas, hemos hablado. Exacto, esas estrellas enanas blancas pueden llegar a tener, principalmente están hechas de carbono. Ya. Carbono que es bastante denso el material ahí, así que casi como que se podría pensar que son estrellas de diamante. Ya. Una analogía así como más poética puede ser, ya, estrellas de diamante. En realidad, estrellas de carbono bien compactado, bien denso. Ya. Pero pueden algunas de ellas llegar hasta tener, por ejemplo, un poco de oxígeno también en su atmósfera. Algunas tienen helio, muy poquitas pueden tener por ahí hidrógeno, porque casi todo el hidrógeno y el helio es expulsado en este proceso de la formación de la nebulosa. Que quedan ya. Sí. Pero entendemos bastante bien la física interna, las propiedades físicas de estas enanas blancas y cómo evolucionan y cómo se van enfriando. Y nos permiten tener una especie de reloj. Así que se detectaron 2 estrellas enanas blancas. Ya. Lo interesante de este estudio, y que no se me puede olvidar decirlo, que está liderado por una estudiante de doctorado. Ah, mira. En Inglaterra, pero una estudiante. Mira. ¿Ya? Mujer, por cierto, y es un llamado un poco a todos los estudiantes que, allá está mi cámara, a todos los estudiantes de ciencia, que en realidad la ciencia es tan fascinante que ahí pueden, si trabajan duro y se motivan, pueden hacer grandes descubrimientos como estos. Entonces, ¿qué se dio cuenta ella? Como estas enanas blancas se pueden utilizar para medir el tiempo, se dio cuenta que estas enanas blancas muy viejas, ¿ya? Muy viejas. Y con estudios espectroscópicos como los que ya expliqué para ver lo del bario, ¿ya? Ella se dio cuenta que estas enanas blancas tenían compuestos que le llamamos metales, átomos más pesados que lo que típicamente tiene una enana blanca. Ya. En una de estas enanas blancas, aquí anoté, sí, porque aquí puse en mi anotación. Me encanta. Aquí es más o menos todo lo que... ¿En qué lámina nos encontramos aquí, por ejemplo, encontraron sodio. Ya. Litio, el litio de las baterías, el litio, el mismo litio, el átomo de litio. Potasio. Mira. Potasio es muy importante, ya que estábamos hablando de hacer ejercicio, un platanito ahí rico en potasio. El potasio lo forman las estrellas, ¿ya?
Pero no a la estrella no le dan calambre. Entonces. No, a la estrella no le dan calambre. Pero no este tipo de estrellas, porque no tienen estas estrellas parecidas al Sol que terminan como enanas blancas, no tienen la suficiente masa para producir esos átomos. En la otra enana blanca se descubrieron con la espectroscopía la presencia de átomos que son muy parecidos a los que hay en el manto de la Tierra, la parte sólida, rocosa de la Tierra. ¿Ya? ¿Y eso qué me está diciendo? Esas estrellas no pueden formar esos átomos. O sea, unas tierras por ahí cerca. Son los restos de un sistema solar alrededor de esta estrella tan antigua. Y es cuando uno se pone a pensar realmente cuál es la significancia de esa, que primero estamos observando y segundo tenemos la posibilidad de estudiar y entender lo que le puede pasar a nuestro sistema solar, en particular a nosotros mismos. Estamos viendo como el futuro nuestro en otra parte en el espacio. Y a lo mejor alguien hizo eso en ese momento, Y a lo mejor habían, sí, no sé, astrónomos ahí en esos planetas. No sabemos en realidad. Si hubo vida, esa vida tiene que haber perecido. Pero estamos viendo los restos de planetas que estaban ahí presentes en estas estrellas muy antiguas. Si encontramos esos átomos de los que estaban hechos esos planetas en esas estrellas tan antiguas, cuando decimos antiguas es que esas estrellas se formaron en una época muy temprana en la historia del universo, donde el universo todavía no estaba tan enriquecido en términos de esos átomos que llamamos metales como los que hay hoy en día. Entonces, ¿cómo es que ya habían planetas, por ejemplo, rocosos con átomos pesados? Claro. Alrededor de estrellas que son pobres metales, están hechas principalmente de átomos livianos, estaban hechas de hidrógeno, helio, a lo mejor llegaron hasta, por supuesto, el carbono, el oxígeno y hasta por ahí, pero aquí estamos hablando de litio o de otros compuestos. ¿Dónde se forman esos átomos? El potasio sabemos que se forman en estrellas muy masivas, ¿ya? Casi al final de sus días, ¿ya? Entonces, aquí esto ofrece la posibilidad de entender cómo se forman planetas parecidos a la Tierra en épocas muy jóvenes del universo, cuando el universo a lo mejor no tenía todos los componentes necesarios para formar ese tipo de cuerpo. Y lo más sorprendente, como decía, para mí es que estamos viendo en el fondo cómo vamos a quedar nosotros después cuando se muera nuestro Sol. Bueno, esa es la gracia de la ciencia también, que nos permite adelantarnos. Y teniendo toda esta información, evidentemente, o sea, nos vamos a poder cambiar, o quién sabe, de aquí hay un avance en la tecnología, vamos a estar en otro lado, no sé. Pero saber qué va a pasar con nosotros también, porque siempre hablamos esto de que somos polvo de estrellas y terminamos siendo también parte del mismo sistema. Claro, somos polvo de estrellas, y ahí yo me acuerdo de este dicho, de esta frase, digamos, que la Tierra es la cuna de la humanidad. Sí, pues. Pero la humanidad no puede permanecer para siempre en la cuna, digamos. O sea, cuando uno es chico, claro, uno tiene sus primeros meses a lo mejor en una cuna, pero eventualmente tenemos que salir de la cuna. Romper el cascarón. Exacto. Entonces, esto es bien sorprendente. Y esto es lo que le pasa a estrellas como el Sol. Pero hay estrellas mucho más grandes que el Sol. Ahí vamos al siguiente tema, en lo que está pasando con la nube mayor de Magallanes, y la tenemos que hacer breve acá. Sí, súper rápido. Estrellas más grandes que el Sol, mucho más grandes que el Sol, con mucha más masa, terminan sus días, creemos, ¿ya?, explotando como supernova. ¿Ya? Estas estrellas producen luz en su interior, producto de reacciones termonucleares, y esa luz trata de salir y empuja hacia afuera y contrarresta el peso de las estrellas. Eso es lo primero. ¿Ya? Las estrellas pueden hacer ese proceso hasta que su núcleo está hecho de hierro y níquel. ¿Ya? Cuando las estrellas llegan a tener un núcleo de hierro y níquel principalmente, se le acaba la posibilidad de producir más luz haciendo fusiones nucleares con esos átomos muy pesados. ¿Ya? No tan pesados como el bario, pero son bien pesados. En ese minuto, lo que más o menos entendemos es que la estrella se rompe el equilibrio interno. Las capas internas, por su propio peso, las capas internas de la estrella colapsan hacia el centro. El material se aprieta fuertemente, y si la estrella es lo suficientemente masiva, se aprieta tanto que puede formar una estrella de neutrones, pero si es más masiva todavía, el apretón es más fuerte que puede formar un agujero negro.
¿ya? Pero en ese apretón rebotan las capas y explotan estas estrellas como supernova. ¿Ok? Eso. Ya. Perfecto. ¿Cómo podemos detectar esos agujeros negros que vienen de la muerte de estas estrellas? Típicamente se detectan cuando hay otra estrella alrededor. Afectada. Que se forman en pares, muchas veces en pares o en varios grupos. Las estrellas viven en comunidades de estrellas. Sí. Y este agujero negro es tan denso, tan poderoso en términos de gravedad, que si la otra estrella está lo suficientemente cercana, su atmósfera se va a sentir atraída por gravedad por este agujero negro y va a empezar a caer materia a este agujero claro, negro. que como que se la come. Como le empieza a robar parte de su atmósfera, sí. Pero esta atmósfera al caer en esta estructura tan densa que es un agujero negro, se calienta demasiado y emite en rayo X. Así que si uno observa estrella en rayo X, podría ser que ahí haya un agujero negro. Bueno, tomó muchos años y observar como 1000 estrellas, estrellas que se están moviendo alrededor de la nada, ¿ya? Y esas son candidatas para ser estrellas que se mueven alrededor de un agujero negro, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? Hay otras posibilidades para explicar eso. En este caso, los astrónomos se dieron cuenta que la única forma de explicar el movimiento en el espacio, también con espectroscopía, ¿ya? De una estrella en particular alrededor de la nada, ya que lo estamos viendo acá, eso no lo vemos, pero vemos cómo estas estrellas se mueven en el cielo y vemos con espectros también, podemos medir sus velocidades y podemos trazar la órbita. Y cuando encontramos a estrellas que se mueven alrededor de la nada, puede ser un agujero negro. Entonces, los astrónomos hicieron todas las estimaciones con los modelos, los cálculos, y la única explicación es que esta estrella que no emite en rayo X está girando alrededor de un agujero negro que no tiene la fuerza suficiente. Simplemente no hay un proceso todavía, a lo mejor está lo suficientemente lejos, porque la estrella a la cual se le roba un poco su atmósfera tiene que estar lo suficientemente cerca. Los agujeros negros no son aspiradoras que succionan la materia. Como muchos de los monitos. No es eso. Entonces, en este caso, primero, muy poco usual descubrir agujeros negros de esta manera, agujeros negros que están inactivos, que se llaman. Ya. Pero, y aquí viene y con esto terminamos, esto viene lo sorprendente. La forma en que se mueve la estrella, que sí podemos ver, describe una órbita muy cercana a una órbita circular. ¿Ya? Cuando estos agujeros negros se forman, que probablemente ese agujero negro se formó cuando ya existía ese par de estrellas, si el agujero negro se forma a partir de estas explosiones deberían haber perturbado a la otra estrella. Yo estoy aquí cerca y me llega una explosión, yo me muevo producto de la explosión misma, ¿ya? Y hubiésemos visto esa perturbación en el movimiento de esa estrella. Aquí los astrónomos encuentran que la estrella que se observa gira perfectamente, es muy cerca de una órbita circular donde no hay indicios de ninguna perturbación producto de una explosión. ¿Y entonces qué pasó ahí? Eso es lo que estamos tratando de entender. Entonces, la explosión de estrellas como esa que acabamos de ver, a lo mejor no ocurre en todos los tipos de estrellas masivas. Hay estrellas que a lo mejor simplemente colapsan, forman su agujero negro y ni siquiera alcanzan a explotar. Se apagan nomás. Se apagan, pero como que se succionan. Eso se llama implosión. En vez de explosión, implosión. Y eso es algo que no sabía. Tenemos que tratar de entenderlo. Aquí vemos estamos viendo evidencia de un tipo de una manera en que mueren estrellas masivas que a lo mejor no estábamos muy preparados, no entendíamos bien si esto realmente podía existir en la naturaleza. Y eso ya nos cambia, uno, cómo entender la muerte de estrellas, y segundo, para ver estos eventos que forman ondas gravitacionales, que tiene que ver con las fusiones de agujeros negros. Por favor, Carlos Lagos, haga lo suyo. No estamos ahí está. Muy bien. Está con un, está con un tinte de ¿cómo se llama Hulk cuando es no, pero cuando es profesor, cuando no es Hulk, ¿cómo se llama? Bruce Banner. De Bruce Banner. Yo lo veía cuando era chico en la tele. De que se me olvida el nombre del hombre increíble, sí, claro. Sí, anda ahí hoy día como con Bruce Banner con los lentes, las hojitas, sí. Hoy día estuve ahí trabajando. Ahí está, nuestro emoticón, por supuesto.
Ricardo, Así es que mucho que nos dejaste aquí, estudiar de en este verdad, universo tan maravilloso. quemando cerebros. Y me encanta. Ahí estamos Ricardo, con el siempre, los lentes. sí. Voy a traer mis lentes para el espacio. Ricardo, un gustazo. Nos estamos viendo ahí próximamente. Por supuesto, nos vemos próximamente, Connie. Muchas gracias por tenerme aquí como siempre. No, un gusto acá que acercar es necesaria la ciencia aquí con académicos de la Universidad de Concepción.